dirigido a determinada élite, que uno sabe que lo va a leer poca gente, y uno empieza a escribir más para especialistas. Pero cuando uno trabaja en un medio masivo como es la radio, que atraviesa transversalmente a toda la sociedad, involucra a distintos sectores de la sociedad, uno tiene que tratar de buscar un denominador común para que nos entienda la mayor cantidad de gente. Ahora, si hay alguien que dice, no me alcanzó lo que dijo sobre tal tema, tengo un interés especial sobre tal cosa, para eso están las preguntas al final, para que cualquier cosa que ustedes crean es necesario profundizar o dar más detalles, con mucho gusto yo lo voy a hacer. Siempre me pongo en la cabeza mi propia madre, que tiene 80 años, y digo, tengo que tratar de comunicar lo periodístico, por más complejo que sea, para que mi madre lo entienda. Si mi madre lo entiende, que no es alguien que se dedique especialmente al análisis político, ni mucho menos, quiere decir que parte de mi trabajo está cumplido. Somos, o por lo menos pretendemos ser, grandes difusores de aquellos temas que todos debemos conocer para tomar nuestras decisiones con la mayor información posible. Con esos brochazos gruesos, les cuento que ¿dónde está parada hoy la Argentina desde el punto de vista político-electoral? Estamos en un momento realmente trascendente. Formalmente, uno puede decir sin mentir que el próximo 27 de octubre va a haber elecciones parlamentarias, que va a haber elecciones de medio tiempo, y todos los argentinos vamos a elegir diputados, y en 8 distritos vamos a elegir senadores. Pero eso es solamente la formalidad. La elección del 27 de octubre en la Argentina es muchísimo más importante y profunda que elegir o renovar diputados y senadores. ¿Saben por qué? Porque estamos entrando en la etapa final de un proceso político que ha sido tremendamente importante para la Argentina durante estos 10 años que llevamos y los 12 años que va a completar hasta el 2015. Y en las elecciones que vienen del 27 de octubre vamos a establecer las bases, todos los argentinos con nuestro voto de este 27 de octubre, para ir perfilando quiénes van a encabezar el proceso político después del 2015. Para decirlo más sencillo todavía, vamos a elegir las 8 o 9 personas de las cuales va a salir el próximo presidente en el 2015. Eso va a pasar el 27 de octubre. Fíjense la importancia que tiene. ¿Quién se va a hacer cargo del nuevo proceso político que viene después del kirchnerismo, que a todas luces el 11 de agosto, con la derrota electoral que sufre las listas que encabezaban los candidatos de Cristina Fernández de Kirchner, la primera conclusión política que surge del resultado del 11 de agosto es que allí quedaron sepultados los restos de sus intentos reeleccionistas. Aquel sueño, pesadilla para muchos, de la Cristina eterna que se planteaba el 11 de agosto, 7, casi 8 en algunos casos, pero más de 7 de cada 10 argentinos expresaron que no querían que ese proceso continuara después del 2015. Esa es la primera conclusión política. Pero el 27 de octubre vamos a tener la posibilidad de elegir entre todos quiénes son los que entran en esa grilla de no muchos argentinos que se colocan con posibilidades de encabezar los próximos 10 años en la Argentina. Fíjense la importancia que tienen. ¿Y cómo podemos hacer para vislumbrar un poco quiénes son, de qué se trata, de qué manera se van estructurando estas, yo diría, nuevas posibilidades políticas, el post-kirchnerismo, como dicen algunos? Yo digo, el nuevo gobierno que deberá amanecer en el 2015. Bueno, en las elecciones internas de las PASO del 11 de agosto se perfilaron liderazgos político-partidarios y liderazgos distritales que aparecen con toda claridad. Si ustedes me permiten, los repasamos juntos. Uno puede ver en los grandes distritos y en los grandes partidos que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, al ganar con contundencia la elección, la posibilidad de Hermes Wiener como precandidato a presidente en el 2015 en el espacio de lo que algunos llaman la centroizquierda o el republicanismo o la socialdemocracia, ese matrimonio que se ha establecido entre el socialismo y el radicalismo, sin lugar a dudas, el triunfo de Wiener en Santa Fe, y si se confirma, y algunos dicen que se puede ampliar en los números ahora el 27 de octubre, sin lugar a dudas, Hermes Wiener queda posicionado en ese lugar como un precandidato. Ahora, vamos a la vereda de enfrente del espectro ideológico. El triunfo de la lista del PRO, la candidatura de Gabriela Michetti a senadora en la capital, que según dicen todas las encuestas y da la sensación que es verdad, se va a consolidar el 27 de octubre, también lo coloca
carga lo deposita Mauricio Macri en uno de los lugares, en esa grilla de partida para el 2015. Estamos hablando de Santa Fe y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Si yo le empiezo a nombrar el resto de las provincias de los grandes distritos argentinos, vuelven a aparecer otros candidatos, porque el peronismo no kirchnerista tiene en José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba, uno también de los que aspira a ocupar ese lugar. Ha ganado la elección, tal vez con menos contundencia de la que imaginaba, pero ha ganado la elección en su distrito, en Córdoba, y si esto se confirma el 27 de octubre, también integrará esa mesa chica de los candidatos o de los precandidatos a presidente. En el caso de Mendoza, ha sorprendido a mucha gente, pero ha surgido con mucha potencia la candidatura de Julio Cobos. ¿Por qué? Primero, porque el resultado electoral fue realmente importante en cuanto al porcentaje de votos que sacó. Segundo, porque ya fue gobernador de esa provincia y tuvo una buena gestión. Y tercero, porque una lista que se había armado de radicales que simpatizaban con Cristina le sacó una cantidad de votos, y pese a eso Cobos hizo una extraordinaria elección, y al caerse esa lista, que acaban de bajarla la semana pasada, se supone que Cobos podría llegar a superar el 50% de los votos en Mendoza, con lo cual allí hay un radical que seguramente va a querer dirimir en las urnas y en las elecciones con Hermes Wiener la posibilidad de expresar una candidatura de ese espacio, como lo fue el espacio UNEN en la ciudad de Buenos Aires, donde ese mecanismo electoral de que sea la gente la que elija a los candidatos le dio un buen resultado. Ya hablamos de Córdoba, ya hablamos de Mendoza, ya hablamos de Santa Fe, hablamos de la ciudad capital de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Nos queda la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires. No solamente porque la provincia tiene el 38% del padrón nacional, sino por su potencia productiva, por su extensión territorial, por lo que significa para el partido del poder en la Argentina, que es el peronismo, este distrito de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo el partido del poder? Hago una descripción periodística, no le pongo una calificación. Es para bien y para mal. El peronismo es el partido del poder en la Argentina. Miren, en los últimos 64 años en nuestro país, la mitad, el 50%, 32 años estuvo el peronismo en el gobierno y dirigió los destinos de la nación. De los otros 32 años restantes, del restante 50%, la mitad, a su vez, el 16 años, fueron responsabilidad de la Unión Cívica Radical, y los otros 16 años fueron gobiernos de dictaduras militares. Por eso digo que es el partido del poder. Y justamente en la provincia de Buenos Aires es donde va a jugar fuertemente sus candidaturas para el 2015. Porque al quedar Cristina sin la posibilidad de presentarse, la Constitución Nacional le prohíbe a una sola persona que participe como candidata a presidenta en las elecciones del 2015. Esa persona es Cristina Fernández de Kirchner. La Constitución le prohíbe una nueva reelección. El resultado ha determinado que va a ser imposible que intenten reformar la Constitución para generar una nueva reelección, y por lo tanto el carecer de heredero político es precisamente, se desata la lucha por el poder dentro del peronismo globalmente, que incluye al Frente para la Victoria. ¿Cuáles son los candidatos que pueden surgir de allí? Del Frente para la Victoria, ¿cuál va a ser el candidato de Cristina y cuál va a ser el candidato del peronismo no cristinista? En el caso del peronismo no cristinista, la gran estrella por la aparición con tanta potencia y con tan poco tiempo de las últimas elecciones, obviamente fue Sergio Massa, el intendente de Tigre, que encabeza las listas del Frente Renovador. ¿Por qué digo que es la gran estrella? No porque sea mejor o peor que otros candidatos, pero objetivamente en 40 días armó una lista que consiguió 3 millones de votos en un solo distrito. El Frente Renovador sacó 3 millones de votos cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con 10 años en el poder en toda la Argentina, sacó 6 millones de votos. Por lo tanto, eso lo coloca a Sergio Massa como uno de los posibles candidatos a presidente que el peronismo no kirchnerista va a tener en 2015. Por supuesto que va a tener que ratificar, que confirmar esta actuación a la hora de jugar por los puntos, porque las elecciones paso fueron partidos amistosos, pero el 27 de octubre se juega de verdad por los puntos. Allí se eligen diputados y senadores, y si el resultado de Sergio Massa aumenta, como dicen la mayoría de las encuestas,
es probable que rápidamente quede colocado en el lugar que les decía. Una pequeña digresión respecto de las encuestas. Trabajo de periodista político y hago el ejercicio del análisis político desde 1983 a la fecha, es decir, desde el retorno de la democracia. Hay consultores, encuestadores que son delincuentes y hay otros que son honestos. Es como los jueces, los periodistas o los dirigentes políticos o los productores agropecuarios. Hay absolutamente de todo en cada uno de esos colectivos. Y en el colectivo que generan o que estructuran los consultores políticos, los encuestadores, hay gente honesta, hay gente de bien, que puede equivocarse, por supuesto. Estábamos hablando al principio que la política es el arte de manejar los humores de una sociedad. Hay más subjetividad que el humor social, que el humor de la sociedad. Por lo tanto, que se pueden haber equivocado desde ya. Todos se han equivocado alguna vez, pero que trabajan con honradez, con rigurosidad científica, a pesar de haberse equivocado alguna vez. Y cuando yo hablo con esos consultores, la gran mayoría dice que Sergio Massa en las elecciones del 27 de octubre va a aumentar el porcentaje de votos y va a superar el 40% de los votos, con lo cual, insisto, se consolida como una figura. Ahora, va a ser el único candidato o precandidato del peronismo. Ya les nombré uno, que es José Manuel de la Sota, que él quiere ser candidato a presidente desde Córdoba. Pero Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también aspira a ser candidato a presidente de la nación. Ha elegido otro camino, un camino más difuso, un camino más confuso, un camino que tiene que ver con heredar de parte de Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de ser candidato. Scioli no lo dice, pero sueña con que Cristina diga, bueno, ante la ausencia de candidatos propios, de candidatos realmente de mi riñón, yo elijo a Daniel Scioli, y Daniel Scioli tratará de ir reconstruyendo esa candidatura. Yo tengo mis dudas. Yo no creo que Cristina Fernández de Kirchner lo elija a Daniel Scioli. Primero porque hay un debate interno muy fuerte en el Frente para la Victoria, que ahora se los voy a contar, porque también vamos a hablar un poco de cuál podría ser la candidatura, quiénes serían los candidatos del cristianismo. Yo más bien tengo la impresión, analizando todo lo que ha hecho en los últimos tiempos Scioli y todo lo que ha hecho en los últimos tiempos Cristina Fernández, que si los resultados son como dicen las encuestas, es probable que la presidenta de la Nación responsabilice a Scioli por la derrota. Le diga, Daniel, acá hubo un plebiscito por tu gestión en las provincias malas, sos vos el que perdiste, no yo. Es probable que Cristina haga eso porque en general tiene la actitud permanente de poner las responsabilidades afuera y de no hacerse cargo de ninguno de los errores que la propia presidenta comete en varios de los aspectos de la mala praxis gubernamental. Pero bueno, veremos. Eso es la opinión mía, eso es lo que yo creo que puede llegar a ocurrir. Vamos a verlo después del 27 de octubre. No tengan duda que el 28 de octubre va a haber algún tipo de mesa, o 2 días después, donde el peronismo se va a juntar a contar esos porotos del partido por los puntos que se va a jugar el 27 de octubre.